y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya estamos observando vía Zoom a nuestro primer invitado, el doctor Osvaldo Moreno Ramírez, el consultor político reconocido aquí de nuestro país. Ingeniero Mendoza, para que le dé el saludo pertinente. Muchísimas gracias, Alcidito, y un muy buen día para el doctor Osvaldo Moreno Aguirre. Saludos para, Ramírez, Ramírez. perdón, Ramírez, perdón, gracias por la precisión y corrección, por estar con nosotros esta mañana aquí en el sistema de emisoras Atalaya, en este martes 14 de enero, cuando, como usted bien decía, son 8:44 en el territorio continental ecuatoriano, las 7:44 en nuestro territorio insular, en Galápagos. Ahora sí, queríamos confirmar, Osvaldo, bienvenido, cómo nos está sintonizando, nos está recibiendo bien el audio y también para confirmar el suyo. Muy buenos días, bienvenido. Fuerte y claro. Buenos días, saludos. Perfecto, fuerte y claro, eso es lo importante. Oye, una consulta antes de ir con los temas de los debates vicepresidencial, el que viene presidencial, de esta campaña que ya el día domingo cumplió una semana, hoy serían 9 días ya de campaña. Antes de eso, se han publicado las declaraciones patrimoniales de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Eso tiene alguna influencia, digamos, en el electorado o es algo más informativo, Osvaldo? Bueno, primero, buenos días a toda la audiencia de este medio de comunicación. Un gusto estar aquí, como siempre, en este foro. Bueno, esa es una discusión más entre generales de opinión, organismos de control, pero no suele tener mayor incidencia, digamos, porque hemos tenido candidatos con mucho dinero y candidatos con no tanto dinero. En todo caso, es un tema que se discute y que, en teoría, debería ser en pos de la transparencia importante, ¿no? Pero bueno, estamos en un país donde las licencias las puedes tomar por fragmentos o interpretando la ley de cualquier forma, así que digamos que es un factor, pero no estoy tan seguro qué tipo de incidencia electoral pueda tener. Es una respuesta clara, porque la verdad es que sí, no es algo que tiene. Pero lo pregunto porque de todas maneras hay personas que les llama más la atención y otras menos, pero obviamente la gran mayoría seguro que no le llama tanto la atención. Vamos a ir con las preguntas del gran periodista Alcides Montilla para nuestro primer invitado esta mañana en Punto de Vista. Saludamos pues, al doctor Osvaldo Moreno Ramírez, gran consultor político, analista político, etcétera. Osvaldo, el debate del domingo, ¿verdad? Hay el rumor de que el presidente no va a ir porque tiene que ir a los Estados Unidos, a Washington, a la posesión del presidente Donald Trump. ¿Qué pasaría si el presidente no va al debate del domingo? Bueno, entiendo que es obligatorio asistir, pero también obligatorio es que la vicepresidenta Abate esté en funciones, delegada, también es obligatorio que un vicepresidente se nombre de la Asamblea. Entonces, vivimos, digamos, en un país que institucionalmente cada día se parece más a Haití y en materia de seguridad está cercano a hacerlo. Así que entiendo que es obligatoria la participación, pero estamos hablando sobre hechos que no son consumados, estamos hablando de especulación. Eh, Creería yo que debería existir y tampoco es que Novoa tiene una invitación especial para ir a ese evento. Entiendo que vaya a la tribuna, pero hay presidentes latinoamericanos que han sido invitados. Entiendo que Milei, que Trump, que el que, bueno, el que está disputando o está peleando la presidencia en Venezuela, no recuerdo ni el nombre, pero yo no he sabido que el presidente Novoa Edmundo esté invitado. González. Pero al margen de eso, entenderá que para mí es más ciudadano norteamericano que ecuatoriano. Supongo que nadie le puede impedir que esté ahí. El tema es cómo cumple acá o si cumple acá. Yo creería que sí va a asistir. Tampoco Washington es una ruta que está a 5 horas de vuelo. Un vuelo presidencial directo son 4 horas, 5 horas. Entonces tampoco es que es un despegue logístico
que le demande mucho esfuerzo, ¿no? Vamos a ver, ojalá, insisto, él es libre de ir a la posesión de Trump, lo que entiendo yo, pero estamos en un país donde no sabemos cómo se aplican las normas, si se respetan, no se respetan, para este sí, para este no. O sea, es el fiel reflejo del Ecuador, pues no, la justicia es solo para los de Poncho. Así Osvaldo, que veamos qué pasa. Osvaldo, y el debate del domingo, ¿verdad? ¿Definirán ya a los indecisos, a los que todavía no han manifestado o se ha pronunciado a favor de algún candidato, o cree usted que ya las cosas están definidas? Mire, una elección no se determina por un solo hecho. Eso es un error, creer que no, que por el debate. Las elecciones son como los accidentes de avión, ¿no? Un avión no se cae una mañana o una noche. Un avión se cae por una serie de eventos que hacen que termine un accidente. Resulta que un mantenimiento que se dio hace 3 años se requería determinada pieza, pero no había y le pusieron otra que no duraba 10.000 horas, sino 5.000. Y en la hora 6.000 eso generó una chispa, y en la hora 6.500 esa chispa avanzó al hidráulico, y en la hora 8.000 al tanque y voló. Eso determina la Comisión de Investigación de los Accidentes en Aviación. Igual son las campañas, hay una serie de eventos que determinan las razones por las que ganas o las pierdes. El debate es importante, sí, digamos, para efectos de poder escucharlos. El modelo es muy arcaico, es muy llano, ojalá las universidades tomaran la posta de esto, más que el mismo CNE, que para mí es una cancha inclinada a favor de algunos actores. Sin embargo, también depende de los casos, porque esto del debate se lo habla a partir del triunfo del presidente Noboa, pero Noboa no era un aparecido, pues no, Noboa es parte de un proceso de construcción que inició su abuelo a nivel empresarial. Su padre estuvo 40 años en la papeleta. Él fue, creo, un buen legislador, hay que reconocerlo. Me parece que en una provincia ganar en Santa Elena un curul no es cualquier cosa. Entonces no es que tal vez el debate fue un factor, pero no es que fue el único hecho o el determinante para que no haya ganado las elecciones. Entonces, veamos qué pasa este domingo en el debate. Honestamente, el vicepresidencial no lo pude ver, es muy largo, me pareció. Estuve ahí dando una entrevista, pero ya de ahí me fui a dormir antes del debate. Pero veamos, porque también hay que ver la característica de esta elección. Yo honestamente creo que esto es, para la gente que es de barrio, ¿me entiende? Es un boleo entre la candidata González y el presidente candidato. Me parece que lo que estamos viendo es un boleo. Un presidente que está con muchos frentes, recordemos el tema de los niños de Malvinas, el tema de la crisis energética, tiene como es el poder en su ejercicio, muchos frentes, y la señora González yo no siento que, digamos, que todavía ejerce liderazgo o la vocería principal de su tendencia. Mal o bien, Noboa no es el Nuevo Ecuador, es la nueva derecha. Y en el caso de la señora González, me parece que la vocería más importante es Correa, por ahí algún dirigente histórico. Y en este voleo, que para mí concluye en la primera vuelta, será en la segunda vuelta donde yo creo que realmente arranca la campaña electoral. Fuera de ese espacio, si alguien nos da la novedad de sacar un 3-4% fuera de este par, bueno, pues será muy importante y muy incidente pues, en la segunda vuelta eventualmente. Pero finalmente, como le digo, yo creo que esta primera vuelta es eso, es un voleo entre un primer sparring entre Luisa, o ni siquiera Luisa, entre el correísmo y esta derecha anticorreísta. Pero los dos que presuntamente van a la final, Noboa y González, ¿verdad? También tienen sus problemas que arrastran actualmente. El caso de Noboa con los apagones, con la muerte de los menores de las Malvinas, con los conflictos con la vicepresidenta y algunos problemas más. Y de parte de Luisa, el que le está haciendo un poco de problema es el señor Patiño, cuando primero se inmiscuye un problema en el caso de las Malvinas y luego anuncia que de ganar Luisa va a liberar a Glass y va a hacer retornar a Correa. ¿Esos casos le restan votos a ambos o no? Mire, en este caso particular que usted me menciona, yo no sé, pero le hablo por mí. Yo me entero del tema de los niños por este candidato. Si hay algún tipo de cuestionamiento, probablemente será moral, no lo sé, por campaña, qué sé yo. Pero si este candidato no lo difunde, tal vez la forma, no lo sé, no nos hubiéramos enterado. ¿Ya? Y tal vez la historia juzgue a Patiño en el futuro y si no era por ese hecho, no nos enterábamos. Hablemos digamos, de
de la consecuencia. Ese fue el primer acto, ¿no? El segundo acto, que usted me menciona, yo honestamente no me sorprende que un correísta hable del retorno de Correa. ¿Cuál es la novedad? La verdad que sí, ahí sí me parece como que, claro, cuando eres una deidad en un movimiento, eres una figura visible y estás en campaña, pasan esas cosas. Pero al final, más allá de lo que puede decir cualquier candidato asambleísta o dirigente histórico, aquí lo clave es cómo tú lideras. Probablemente si la vocería de esa tendencia fuera con mucha fuerza la candidata González, quizás hubieran pasado desapercibidas esas declaraciones. Entonces, yo sigo insistiendo, para mí la campaña realmente arranca en la segunda vuelta. Ahorita están boleando. Por un lado, Luisa no asume todavía el liderazgo, especialmente, mira, tú ejerces el liderazgo de una campaña en lo que dices, en la vocería. Cuando te sales un milímetro de la estrategia, metes la pata, suele pasar, ¿ya? Pero en una campaña presidencial, fundamentalmente, en una campaña presidencial, la gente no le gusta la gente delegada, la gente encargada, le gusta el que direda o la que direda. Entonces, si a mí me preguntan, número uno, creo que la campaña arranca en segunda vuelta. Y número dos, esto para mí se va a definir en función de si la candidata González lidera con toda la fuerza su tendencia y cómo Noboa termina sorteando el desgaste y todos los problemas que tiene, ¿no? Y como le repito, para mí esto es un boleo. Ahorita están, digamos, un poco boleando, están haciendo cascaritas, están mirándose, pero... y más allá de eso, lo que sí me parece triste es que fuera de esa esfera no veo nada, ni a nadie. Osvaldo, y así como vamos, ¿verdad? Porque ya esto ya no es de ahora, ya viene de hace algún tiempo en otras elecciones. Las dos tendencias que tenemos, más o menos como lo que ocurre en Estados Unidos, el bipartidismo, demócratas y republicanos, y acá vamos a tener que el correísmo y el novoísmo. ¿Sabe una cosa? El problema ni siquiera es ese, es el correísmo y el anticorreísmo. Pero el problema es que hay un anticorreísmo que yo respeto, que es el Y no hay conceptual. un antinovoísmo también, Osvaldo. Allá voy. A ver, si usted me dice a mí, o por lo menos la gente que ustedes entrevistan, esa es su actividad 24/7, tantos años, ¿ya? Entonces, si usted, no voy a decir los años, porque después nos jubilan a todos, ahí entro en la colada, yo, pues, nos retiran la licencia por jubilación. Mire, generalmente, o casi siempre, en este tipo de temas, la disputa conceptual para mí es sana y necesaria. Cuando a mí me hablan de polarización, esta disputa, mira, yo discrepo con tal tendencia porque creo que el Estado presente no es la solución. Bueno, está bien, yo te puedo rebatir diciendo tampoco el mercado. Pero cuando alguien te dice, oye, no, los correístas son narcotraficantes porque Rafael Correa hace la ouija con Escobar todos los días y planea lo que nos está pasando. Hay gente que repite casi ese tipo de cosas. Entonces, ese anticorreísmo radical o ese correísmo radical, como usted lo quiere, los dos extremos, para mí le hacen mucho daño al país. Y en ese sentido también hay un sector anti-Novoa por infinidad de factores, pero hay un factor y una ventaja que tiene Novoa, que a pesar del tiempo y lo corto que es la instancia, es que Novoa sigue siendo lo nuevo. El correísmo va para 20 años en la escena, ¿sí? Y está en una disputa para no ser un fujimorismo como a la ecuatoriana, ¿no? Estar permanentemente en la segunda vuelta. En cambio, Novoa, con todos los actores reciclados que tiene alrededor y gente joven, termina siendo algo nuevo, con todos sus errores. Entonces yo creo que esa es la ventaja, digamos, que tiene Novoa de ser lo nuevo. Ya no es retador Novoa, ahorita Novoa va como campeón, digamos, en términos pugilísticos, y ahora la retadora es Luisa. El tema es si la dejan pelear. Yo no sé, por ejemplo, si le apaguen el celular al presidente Correa en la segunda vuelta. Eso es lo que yo haría si estuviera cerca de ellos, pero no lo estoy. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque en una campaña siempre hay dos factores, los que puedes controlar y los que no puedes controlar. Y entre los que no puedes controlar están factores con los que tienes que aprender a vivir. Yo sí veo mucha posibilidad, pero escuchen, le veo mucha posibilidad al correísmo de volver al poder. Del mismo modo que veo un contendor con fuerza o un presidente fuerte. Tal es así que no nos sorprendamos, y yo no vine a difundir encuestas, pero no nos sorprendamos que el resultado sea estrecho, pero estrecho con cifras de sobre 40 cada uno. No se sorprenda un 44-48, 45-43, y fuera de eso, cero. Y sería inédito ese resultado, creo, en esta historia electoral. 8 de la mañana, 58 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando al consultor político doctor Osvaldo Moreno Ramírez. Continúa la entrevista con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, por favor. Gracias, Jacidito, muy amable. Y a propósito, me gustó ese símil que hace el doctor Osvaldo Moreno.
un fujimorismo, pero a la criolla. Y me imaginé enseguida, la mente vuela, ¿no? A Luisa González como Keiko, que llegó algunas veces a la segunda vuelta. Y claro, todas las comparaciones tienen sus cosas que son, que hay sus diferencias, pero sí, o sea, permanentemente en la segunda media vuelta y permanentemente teniendo un bloque en el Congreso, en este caso acá, asamblea muy, muy grande, Osvaldo, lo cual hace que RC, como en Perú el Fujimorismo, siempre está, por ahí pasan las grandes decisiones del Ecuador. Pues. Sí, sí, así es, ¿no? Keiko, por ejemplo, en Perú lo ha intentado varias veces y sigue estando ahí, ¿no? Y Luisa, a mí Luisa González me parece más un cuadro, es como una suerte del perfil de gente del gobierno que tuvo Correa, ¿no? Muy tecnocrático, gente que conoce el tema público, que tiene esa experiencia. El tema es que generalmente una elección juega muchos factores. Usted no está eligiendo un decano de la Flaxo, de la Andina, de la Católica, de la Escuela, etcétera, o de la UES. Usted está eligiendo una persona que tiene que persuadir al resto de que puede solucionar sus problemas o hacer la vida menos difícil. Así que yo creo que las posibilidades de ambas tendencias están intactas. Me encantaría y ojalá lo analicemos en otro momento, que ojalá nos den sorpresas. Yo a Henry Cucalón, que es mi amigo de muchos años, le tengo mucho aprecio y respeto. Me gustaría verlo. Bueno, creo que se ha radicalizado un poco hacia la derecha, no, no sé, muy para mi gusto. Pero bueno, ese es él. Probablemente él podría decir lo contrario de mí también. Con los años usted sabe que uno se radicaliza, pero me parece un cuadro interesante el de Cucalón. Pero Granja también. Hablemos, ¿qué le parece de los Henrys? Hablemos de los dos Henrys, que son dos estupendos candidatos. Henry Cucalón y por supuesto Henry Kronfle. ¿Puede ser esa tercera vía? Bueno, Cucalón es un candidato bastante conceptual. No sé, me parece mucho a Montúfar, el de Quito, como la versión de Quito, ¿cómo es que se llama el señor Montúfar? César. César. Es como una versión guayaca de César Montúfar o Montúfar. Y lo digo, pongo primero a Montúfar porque político creo un poco más de tiempo que Henry. Y Kronfle me parece este perfil de, tal vez no ha sido explotado, no lo sé, del candidato que viniendo de lo privado y de haber ejercido muchos años la representación gremial, donde tuve el honor de conocerlo y de colaborar en alguna ocasión con algunos gremios empresariales por mi trabajo, sin embargo, no siento que se explota ese mix que es extraordinario de convenir del mundo gremial, Cámara, por ejemplo, de Industria, si no me equivoco, ¿no? Sí, Y de que Cámara de viene del Industrias mundo, y Federación de Cámaras de Industria. correcto, y que viene del mundo político también. Recordemos que, y esto es importante, ¿ya? Yo no recuerdo una asamblea tan orgánica, tan decente, si viene el tema de la palabra, o por lo menos ágil, prolija, por lo menos los 6 primeros meses de la gestión del presidente Cronfle, cuando Cronfle era presidente de la Asamblea. Veíamos votaciones de 100, más de 100, algo que no se veía en el correísmo, pero el correísmo cuando tenías más de 100 asambleístas. Entonces, sí, Henry tiene esa ventaja, y bueno, y espero por los dos que les vaya súper bien. Aquí nadie es adivino, nadie tiene un ópalo aquí, o creo que el país estaría en buenas manos probablemente. Pero por lo pronto lo que se ve, o sea, por lo menos lo que aparece, vamos a ver el debate, vamos a ver qué pasa, vamos a ver el voto, vamos a ver Guayaquil. Esperemos, ahora me encantaría, pero más allá de eso, en cualquier caso, serán protagonistas en una segunda vuelta. Ayer decíamos, cuando ya son las 8 de la mañana, perdón, ya las 9 de la mañana con un minuto, decíamos ayer en Calor Político en la tarde, con Alcides Montilla, con Gustavo González, con Alfonso Rollero, decíamos que, y Pedrito Cabrera, que para el debate del día domingo, en el sorteo salió un grupo de la muerte, que es el de las 7 de la noche, el primer grupo. Y ahí justamente está el presidente Daniel Noboa, está Henry Kronfle, Henry Cucalón, está también Jimmy Jairala, Jorge Escala y otros que en este momento se me pueden pasar. Pero me parece que va a haber que ponerle mucha atención a ese grupo, ¿no? Bueno, recordemos que en el grupo de Luisa González está
eh, Pedro Granja, está Leonidas Issa. Vamos a ver si cumplen el famoso pacto de no agresión. Ajá, Algunos actores interesantes, pero para mí, más allá de quién lo gana o quién lo pierde, o a quién le va mejor, creo que lo importante, lo de fondo, es institucionalizar el debate. Hacia allá creo que tenemos que apuntar. claro. Yo también, lo que usted dice es la gran verdad. Antes ni siquiera se hacían debates. Sí, es un gran Este, paso. no, pues empezamos en la elección del 2021 a ser obligatorio. Es la época que ganó la elección Guillermo Lasso contra Arauz, Andrés Arauz. Luego la última que pues tuvo una gran importancia, pero además sumado que pocos días antes del debate fue el magnicidio y trágico asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, obvio que el debate de la vez anterior en la elección de Daniel Noboa tuvo una connotación impresionante. Pero vamos a ir con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla en Atalaya. Osvaldo, tal como usted lo ha manifestado en las redes sociales, ¿verdad? En el sentido de que la primera vuelta podría ser como una especie de voleo, dice usted, entre Noboa y la Revolución Ciudadana, o sea, entre Ilusa González. Supongamos, ¿verdad?, que cada uno tenga 40% para ser especulativo, 40%, le faltarían 10%. ¿De dónde sale ese 10%? ¿Del antinovoísmo, del anticorreísmo o de los 14 candidatos que van a tener? Por ahí le pongamos un puntito. ¿De dónde saldrían el restante 10% que necesita González o Noboa para ganar las elecciones? Los votos no se endosan, no se alquilan generalmente. Bueno, aunque en Colombia hay un estudio grande sobre la venta del voto, pero no es tanto por dirigentes, sino de manera personalizada, digamos, de tú a tú, de cada persona. Los votos no se endosan, pero los liderazgos que hacen activismo o que respaldan tienen indudable. Una cosa es que un candidato desaparezca, otra cosa es que haga una declaración, otra cosa es que camine con el candidato. O sea, soy malo para adivinar el futuro, pero va a depender mucho del tipo de apoyo que tú tengas. A veces un candidato te apoya mucho si no haces nada, por omisión. Voy a hablar por hablar. Mañana Cucalón, ojalá, o Henry Cronfrey, ojalá saquen 7% o 10%, se me ocurre, o cualquier candidato. Y no sé, yo siento Luisa González, le digo, bueno, que no esté conmigo, pero que no haga campaña, se me ocurre. Porque también hablamos por ejemplo, yo a Henry Cronfrey lo conozco, él es un hombre muy familiar, muy familiar. De verdad, no me lo imagino llevando esta campaña, no estoy cerca a él, solo puedo desearle mucha suerte. Pero Cronfrey es un hombre muy de familia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no me lo imagino en una segunda vuelta que no sea, que no esté él ahí, no lo sé, estoy hablando por hablar. Entonces va a depender, pues, ¿no? Entonces, si está mañana un candidato con ese bagaje, con esa preparación, y sacó una votación importante, yo, Luisa, voy a poner un ejemplo, prefiero que no aparezca, que siga en sus cosas. Yo Novoa lo quisiera conmigo, pero va a ser muy difícil. Esa es otra. Yo quisiera ver Novoa cómo concerta con Topic, cómo concerta con Cronfle, cómo concerta con Cucalón, cómo concerta. Va a ser complicado, ¿no? Me parece que Novoa ha sido poco parecido a Correa, como era Correa con el MPD y con los indígenas, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que esta va a ser una segunda vuelta, insisto, donde para mí arranca realmente la campaña y donde para mí va a ganar el que menos se equivoque y ambos tienen posibilidades muy potentes. Sobre el triunfo en primera vuelta de alguien podría pasar, pero lo veo remoto y podría ser cualquiera de los dos. Ojo, o sea, esta es una elección muy polarizada. Finalmente, Osvaldo, la verdad es que como periodista me sorprende que usted, que tiene sus quilates como analista político, aquí en el Ecuador hay buenos analistas y buenos consultores que no solamente trabajan aquí, trabajan en otros países, en México, en Centroamérica, usted mismo, ¿verdad? Y no trabajen aquí en el Ecuador. Hablo no solamente de usted, hablo de otros connotados, buenos consultores, Carlos Perrín, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo así no está trabajando usted, Osvaldo, aquí en esta campaña electoral? Yo no voy a hablar por el resto de personas que se dedican a esta actividad. Puedo hablar por mí y por mi conciencia. Y yo soy un poco reacio, no voy a criticar al resto,
hay gente que le gusta ir literalmente al urinario con sus clientes, hay gente que interactúa con sus clientes en redes sociales, hay gente que creo que el gran protagonista es el candidato, que es tu cliente. Y yo nunca ni niego ni confirmo con quién, para dónde ni dónde estoy trabajando y nunca revelo si estoy o no estoy trabajando. A quien sí le debo o le presto permanentemente cuentas cuando me corresponde es a los organismos tributarios de control de mi país y de los países donde he trabajado. En todo caso, suponiendo que yo esté trabajando en este momento, no lo diría, mucho menos un medio de comunicación, porque creo que la estrella es el candidato, los asesores somos intrascendentes, somos como un plástico, un poste con la cara del candidato. O sea, que realmente las elecciones, lo único que aportamos nosotros es rigor metodológico. Si hacen caso los candidatos, que es el gran problema generalmente. El problema es cuando tienes un candidato creativo, pues entonces se ponen a salirse la estrategia, que es lo que te toca, no a ti, ni siquiera como consultor, sino al equipo táctico, al director de campaña, a la gente que lo rodea. Es complicado este oficio. Entonces, yo al menos, hablo por mí, reitero, incluso yo tengo, usted nunca verá, jamás yo me tomo una foto con mis clientes, porque la estrella son ellos. Me ha pasado, sí, que a veces ellos han publicado un agradecimiento eterno a Osvaldo Moreno, por ahí un par o tres veces me ha pasado, y bueno, yo me he quedado, porque incluso hasta firmo contratos, acuerdos de confidencialidad. Si mi cliente dice que estoy con él, me paga $1.000.000. Y si yo, no porque sea algo oscuro, porque la estrella es el candidato. Esto es como el trabajo del psiquiatra. La estrella es el proceso. Y le aclaro algo, yo no hago marketing, ¿sí? Yo a veces hay gente que, la verdad, respeto el marketing porque necesitamos marqueteros para que diseñen, pero yo lo que hago es trabajar en procesos de construcción política, ¿sí? Procesos de construcción de poder, dentro de lo que la legalidad nos permite. En todo caso, les puedo decir que yo sí estoy contento y desde que mis hijos nacieron trato de estar más tiempo en Ecuador, y es hasta triste porque ya algunos colegas suyos, mi amigo Mendoza lo sabe, varias veces que hemos, antes yo pasaba más en el extranjero, y es hasta chistoso porque yo evitaba México a veces por peligroso, y ahora que trato de estar más con mi familia, he trabajado más en el Ecuador, creo, los últimos años desde la pandemia y que ellos nacieron. En todo caso, créanme que yo estoy muy contento y siempre activo. Obviamente, en el momento que yo tuviera un conflicto de intereses, no daría una entrevista, pues, ¿no? Osvaldo, entiendo que usted está ya próximo a otro compromiso que tiene que cumplir, así que le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Y bueno, seguiremos conversando, pues, ¿no? Gracias, Osvaldo.